¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. El exlehendakari vasco, el socialista Patxi López, tiene el camino despejado para convertirse este miércoles en presidente del Congreso de los Diputados. El acuerdo lo sellaban Ciudadanos y Partido Socialista y después se sumaba al mismo el Partido Popular. Es el primer acuerdo, eso sí, a regañadientes, entre socialistas y populares en esta incierta legislatura. Se abren las primeras hipótesis acerca de cómo puede ser el futuro gobierno del país. Algunas de esas hipótesis se cumplirán y otras se quedarán por el camino. A estas horas, la única certeza que tenemos es que Patxi López volverá a ocupar un cargo, en buena medida gracias al respaldo del Partido Popular. Ya lo fue en su día, cuando fue presidente del gobierno vasco. Pedro Sánchez lo anunciaba en los pasillos del Congreso. Que hay un principio de acuerdo con el Partido de Ciudadanos, con Albert Rivera, para que Patxi López sea mañana elegido presidente del Congreso. Con el acuerdo la mesa quedará así. El PSOE tendrá la presidencia de la Cámara con Patxi López y una secretaría para Micaela Navarro. El Partido Popular tendrá 2 vicepresidencias con Celia Villalobos y Rosa Romero y una secretaría para Alicia Sánchez Camacho. Ciudadanos 2 secretarías para Patricia Reyes y Nacho Prendes, mientras que la vicepresidencia y la secretaría restantes serán para miembros de Podemos. A pesar de no estar en el acuerdo inicial, el PP se da por satisfecho y acepta renunciar a la presidencia de la Cámara. Creo que es un acuerdo que responde al planteamiento político que he manifestado respecto a la conformación del Gobierno. A la llegada a la Junta Directiva, el presidente Herrera reclamaba responsabilidad. Que no se entendería un gobierno fuerte y estable donde el único objetivo de ese nuevo gobierno fuera excluir a la fuerza política que ha ganado las últimas elecciones generales. Yo creo que eso sería síntoma de debilidad. Pero la distancia entre Rajoy y Sánchez se hace cada día más patente. Para que nadie se llame a engaño, es ¿qué votos tiene usted para hacer una reforma constitucional? No hemos querido llegar a ningún acuerdo con el Partido Popular. Pero Sánchez sigue rechazando a Rajoy y pensando en Podemos, aunque Pablo Iglesias le condiciona cualquier acuerdo. Tendrá que demostrar con sus actos que hay condiciones para el entendimiento. Emplaza a los socialistas a que apoyen la ley de emergencia social que se debate este miércoles en el Congreso. Y dice que no ha sido un buen comienzo que el PSOE se oponga a que Podemos tenga 4 grupos parlamentarios. De la ley 25... Ingresó con 16 años en unas Juventudes Socialistas de Euskadi que ya presidía una década después. De ahí dio el salto al Congreso de los Diputados en 1987. Por el camino abandonó la carrera de ingeniería para centrarse en la política. Fue junto a José Luis Rodríguez Zapatero y con 28 años el diputado más joven del momento. Una etapa que cerró 2 años después para volver a País Vasco. Patxi López ha sido el líder que más tiempo ha estado al frente del Partido Socialista Vasco, 12 años, y el único socialista que ha llegado a ser lehendakari. Para ello contó con el respaldo del PP vasco necesario para desbancar al PNV. De sus 3 años al frente de la comunidad, destaca el anuncio de cese definitivo de ETA. ¿A Patxi López le gustaría ser presidente del Congreso? Ni me lo he planteado. Lo decía hace días en una entrevista de radio. Ahora toma forma. Con 57 años, casado y sin hijos, Patxi López regresa al Congreso 2 décadas después. Bueno, es la primera vez que no preside el Congreso el partido más votado, pero no vayan a pensar que PP y PSOE se han puesto de acuerdo por su propia iniciativa. Tampoco es que se hayan puesto de acuerdo. Para llegar a ese entendimiento ha tenido que ejercer, por así decirlo, de árbitro Ciudadanos. Esta tarde Albert Rivera se felicitaba por el acuerdo, aunque haya sido incapaz de sentar en la misma mesa a populares y socialistas. Nos ha costado, como le digo, ni siquiera hemos conseguido sentar en la misma mesa al PP y al PSOE literalmente, pero hemos tenido que hablar con el PP por un lado, con el PSOE con otro y llegar a acuerdos con ambos para que se produzca ese acuerdo, pero bueno, ya hemos logrado algo que no había pasado en muchos años. Tienen tantas ganas de hablar de cómo está el patio que se han colado antes de lo previsto. Esta noche me acompañan 2 periodistas también para sacarle un poco de punta a esta enrevesada actualidad. Pablo Lago, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Ignacio Fernández, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Hola, Juanma, buenas noches. ¿Las cosas están mejor, peor o igual que como estaban la noche que compartimos aquí juntos el 20 de diciembre? Pero mejor, igual, peor, ¿para quién? Para todos los españoles. ¿Te refieres a Rajoy? ¿Te refieres a Pedro Me Sánchez? refiero ¿Te a todos los a... españoles. No, dejemos bueno, a un para lado todos los españoles políticos, preocupémonos por nosotros. Está con la misma incertidumbre, yo creo, que la última noche. Es verdad que ha demostrado una enorme habilidad política, en este caso Albert Rivera, porque después de 3 semanas que llevamos de debates, de retos, de líneas rojas y de cosas, el primero que
ha ejercido la política para hacer algo, por así decirlo, práctico y real, que es intermediar para que haya un presidente del Congreso, que también se vislumbraba algo difícil, ha sido Albert Rivera con Ciudadanos. Es decir, yo creo que le ha metido un gol importante en este caso a Pablo Iglesias, fundamentalmente. Ignacio. Yo creo que está básicamente igual, con una diferencia relevante que es Cataluña. En Cataluña se ha producido una situación probablemente impensable en la noche electoral, que no sé muy bien de qué manera, pero pienso que de algún modo va a influir también en la resolución del Gobierno de la Nación. Bueno, tenemos muchos frentes abiertos, tenemos mucho de lo que opinar, pero antes Ernesto Escapa nos va a leer la prensa, los titulares destacados de esta jornada, de este miércoles. Ernesto, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Con qué empezamos? Pues empiezo con una noticia que no tiene nada que ver con esto, pero que es de las que nos hace sentirnos de verdad orgullosos. Es la portada del diario de Valladolid, El Mundo, donde destaca la imagen de casi un centenar de profesionales sanitarios de los hospitales Clínico y Río Ortega de Valladolid que han realizado el primer trasplante de hígado y riñón a un paciente de Castilla y León con éxito. El norte de Castilla destaca en su primera que la Junta y 13 entidades crean un potente mecanismo para financiar planes empresariales. También el diario ABC abre sus páginas de Castilla y León con este mismo asunto. Nace la lanzadera financiera. Junta y bancos se unen para que ningún proyecto viable se quede sin crédito. Y el mismo tema abre las páginas de Castilla y León del diario La Razón. El gobierno Herrera moviliza 1.773 millones para creación de empresas y su consolidación. Diario de León destaca que la Junta pone en marcha el plan logístico de Torneros y propone al Gobierno que lo desarrolle. Fomento desbloquea medioambientalmente el proyecto de la plataforma y deja vía libre para que el Estado busque financiación en la Unión Europea. Diario Palentino, los ríos van perdiendo fuerza tras anegar zonas ribereñas palentinas, y destaca una imagen del Pisuerga llegando al puente de Torquemada. Ahí confluye también las aguas que un poco más arriba vienen de la Arlanza y es donde se están desbordando. Señala también que las organizaciones agrarias acusan a la Confederación Hidrográfica del Duero de no limpiar los cauces. Diario de Ávila destaca en su primera la imagen de la toma de posesión de Puigdemont, que obvia la Constitución y asume el cargo reivindicando un Estado propio y acusando al Gobierno de ahogar y humillar a Cataluña. El Día de Valladolid, PSOE y Ciudadanos pactan que Patxi López presida el Congreso. Y, por último, el Correo de Burgos destaca en su primera la imagen de una recuperación de 200 piezas de arte sacro por parte de la Guardia Civil que habían sido robadas por encargo de dos veinteañeros burgaleses con la complicidad de un restaurador que era el receptor. Bueno, esas son las primeras páginas. Dime las viñetas que me traes esta noche. Mira, te traigo dos viñetas. La de Álvaro en La Opinión, el Correo de Zamora, que nos muestra a Maillo, presidente, el alcalde de Casaseca de las Chanas y bueno, también es uno de los altos cargos del Partido Popular en este momento, no te olvides. Presidente del Partido Popular de Zamora, que está hablando desde su despacho, dice: sí, precisamente tengo la solución encima de la mesa. La Diputación solicita ayuda al Gobierno para paliar los daños de las inundaciones. Y vemos que encima de la mesa efectivamente tiene un desatascador de goma, eso que trae, popularmente se llama un chupón. Y también la de El Clavo en el Día de Valladolid. El lema "La justicia es igual para todos" es solo publicidad. Si Hacienda no somos todos, igual la justicia tampoco es igual para todos. Después intentaremos hablar acerca de este asunto, que sin lugar a dudas ha sido el más controvertido de la primera sesión del juicio del caso Nos. Bueno, os preguntaba antes sobre el escenario en el que nos encontramos, lo del Congreso, lo de la presidencia de Patxi López. ¿Podemos decir que estaba prácticamente cantada o también hay que tener muy en cuenta lo que decía antes Pablo Lago, ¿no? Esa jugada de Albert Rivera? Una jugada que, por cierto, ni el Partido Popular ni el Partido Socialista reconocen. Ha sido el propio Rivera el que ha dicho que no, que es que ha habido un acuerdo.
Lo cual demuestra que se están ahí aproximando posturas y nadie quiere enseñar sus cartas con anterioridad. Lo de Pachi López está más o menos cantado este fin de semana cuando se filtró, que yo creo que es una excelente elección, porque se trata de una persona que proviene de una de las nacionalidades históricas, siendo que siempre ha tenido muchísima moderación, que para un momento tan delicado como este, en lo que se refiere a la configuración territorial, pues es una persona muy indicada. Y coincido con lo que dice Pablo, es verdad que Albert Rivera está demostrando en eso pues sus primeras capacidades de negociación, porque ha sido capaz de poner de acuerdo a unos y a otros, y si Pablo Iglesias no ha entrado seguramente es porque no haya querido, porque también podría haberlo hecho. Os voy a preguntar por Pablo Iglesias, porque además yo creo que resulta interesante, ¿no?, de cara a ver lo que puede pasar en un futuro, en lo que es el pacto para gobernar el país, si se puede gobernar al final el país. Hoy Rivera decía que si no le aceptan lo de sus 4 grupos, que se olvide el Partido Socialista, Pablo Iglesias, que se olvide de seguir hablando más adelante de estos temas, de gobernabilidad y de acuerdos con el PSOE. Yo tengo una tesis también, seguramente extraña tesis, o desde el primer momento, que Pablo Iglesias le está poniendo condiciones imposibles a Pedro Sánchez porque no quiere gobernar. Desde el primer momento que le dicen el primer día, recordáis, nada más salir a comparecer, lo primero que dijo fue en las 3 condiciones que había, 2 las cumpliría cualquier partido y la tercera era lo del referéndum, la condición que no puede cumplir Pedro Sánchez de ninguna de las maneras. Ahora le pone esa condición de los 4 grupos, que es absolutamente ilógico y no tiene ningún sentido. Yo solo le encuentro un sentido, y es que Pablo Iglesias tema que lo que es Podemos, como una amalgama de grupos, una cosa es Podemos y luego otra cosa son las Mareas, Compromís y Cataluña, ¿no? Que eso se pueda fraccionar a lo largo de una legislatura por discrepancias, y lo que creo es que lo que quiere es componer 4 grupos para que si mañana hay un grupo, los valencianos, los catalanes o los gallegos, no se alinean con lo que es la estructura, digamos, oficial de Podemos, que nadie diga que se ha roto el grupo. Eso es lo que estoy entendiendo, que con mucha habilidad quiere segregar esos 4 grupos para que mañana no se le abran crisis o se digan que se le han abierto crisis. Y de paso para obtener 3 veces más recursos económicos de la Cámara. También, que no es mala a pesar de que renuncian a 800 euros de manutención, pero luego por otra parte hay 2 millones... Cada grupo tiene una asignación fija que le sirve para funcionamiento. Si aquí la hipocresía se puede lo sabemos nosotros perfectamente en política, se puede emprender de la forma que uno quiera. Como uno quiera. Pero y tal y como están las cosas a día de hoy, y les reitero a mis tertulianos la pregunta que les hacía, ¿no?, porque de eso hablábamos evidentemente cuando terminábamos de contar los votos la noche del 20 de diciembre, ¿está más cerca o está más lejos la gran coalición de la que tanto se ha hablado y de la que tanto se sigue hablando? Es decir, ese acuerdo entre Partido Popular y Partido Socialista al que podríamos sumar Ciudadanos. Yo, escuchando ya a Rajoy cuando ha dicho, bueno, a ver si tenemos suerte porque nos va a hacer falta, esto está muy difícil, muy complicado, pienso que en este momento es más complicado que el Partido Popular reúna en torno a sí apoyos suficientes, que pasarían lógicamente por la abstención del Partido Socialista, a que lo haga Pedro Sánchez. No tengo la bola de cristal, pero pienso que en este momento es bastante más factible que Pedro Sánchez haga concesiones, haga cesiones, que el propio Pablo Iglesias realice cesiones suficientes, porque para ellos les va a resultar más sencillo estar en según qué sintonías. Si hoy lo ha dicho Pedro Sánchez muy claro, en política social no nos separa casi nada, lo he dicho textualmente con relación a Podemos. Yo pienso que en este momento la mayor dificultad la tiene el Partido Popular. Pues en política todo es posible, lo hemos visto en Cataluña. Si lo que se pretende es el poder a costa de todo, y sobre todo a costa de sus convicciones y a costa de sus compromisos, por supuesto que puede ser posible una coalición de izquierdas, de centroizquierda, con las derechas y con quien sea posible. Hemos visto en Cataluña como al final se ha renunciado, Mas ha renunciado a todas sus convicciones. En el último minuto, cuando había que convocar elecciones, al final han dicho, bueno, pues que pase este hombre que no lo conoce nadie, que sea presidente, y han aceptado absolutamente todo a cambio de mantener el poder. Si lo que está buscando algunos agentes, en este caso políticos, de lo que están jugando ahora mismo por gobernar este país, es el poder a costa de lo que sea, incluso de sus convicciones y especialmente de la estabilidad de este país, pues seguramente todo sea posible. Lo voy a decir, lo hemos visto en Cataluña hace 4 días, no nos podemos tirar de los pelos. Yo, sin embargo, sigo viendo muy lejana, es decir, con las condiciones que está poniendo cada uno, sigo viendo muy distante esa posible coalición. Hay 2 condiciones fundamentales. Una es el referéndum, lo va a admitir el Partido Socialista, no que lo vaya a admitir Pedro Sánchez, lo va a admitir el Partido Socialista y suicidarse el Partido Socialista en Andalucía o en otros territorios. Y luego está el tema esto de los grupos, porque claro, aquí el problema es que
yo creo que hemos pasado seguramente del reconocimiento de las minorías o de una pluralidad en un Congreso a parecer que una minoría tiene que imponer su criterio hacia las mayorías. Y en ese escenario, en esa suma PSOE-Podemos, sigue haciendo falta alguien más. Claro. RC, tal y como están las cosas en Cataluña, ¿se plantearía una abstención o un acuerdo si no va por delante? Eso, no ya un referéndum, sino casi aceptar la independencia de Cataluña. Pero seguramente a los catalanes les resulte más o menos incómodo apoyar a un gobierno de izquierdas que a un gobierno de derechas por una sencilla razón. Si en ese gobierno de izquierdas existe algún tipo de apoyo implícito por parte de Podemos, que reconoce la virtualidad de un referéndum, sea ahora o sea más tarde, siempre podrán esgrimir que es una postura más cercana a la del Partido Popular, que en eso es absolutamente movilista, por mucho que Pedro Sánchez quiera demostrar lo contrario. Pero la pregunta como ciudadano, imagino serán muchos ciudadanos, es toda una coalición de izquierdas, pero vamos a ver, que la memoria tampoco, no siendo a lo mejor muy fuerte y siendo frágil, es de hace 4 días, pero si es que supuestamente estaban en las antípodas, ¿cómo van a gobernar? ¿Cómo van a llevar el mismo timón del mismo barco 2 partidos, 2 líderes como Iglesias y como Sánchez, si hace 4 días nos contaban que estaban en las antípodas uno del otro, en sus convicciones? Pero al final acabando lo mismo, Pablo. Bien, pero al final, entonces, lo que consiste en que es llegar al poder por llegar al poder, no por ningún otro sentido. Antes, pues así asumido, como estás asumiendo tú, me parece terrible para pero una que sociedad. no, lo asumo con la naturalidad que da la vía de los hechos, que ha ocurrido en tantas instituciones donde están votando de manera conjunta partidos muy dispares. Antes, cuando hablaba Pablo Lago de la situación en Cataluña, recordaba la figura de Artur Mas, claro, y vamos a trasladar lo que ha ocurrido en Cataluña a lo que puede ocurrir en nuestro país. Artur Mas ha tenido que dar un paso al margen para que fuese posible la constitución de un gobierno que presida la Generalitat. ¿Eso puede pasar en España? Es decir, que Mariano Rajoy diga me voy y que gobierne otro o que otro sea el candidato. Esa es una solución que también se está comentando mucho, pasaría por el consentimiento del Partido Socialista. El Partido Socialista diría, bueno, pues mira, de acuerdo, yo con Rajoy no, pero estoy dispuesto a abstenerme con otro tipo. También puede ocurrir. Lo que yo ya veo en este momento completamente eliminada, no del todo, pero muy disminuida la posibilidad de una repetición de las elecciones. Y en ese sentido sí ha sido determinante el episodio de este fin de semana en Cataluña, porque esta aventura de 130 millones de euros adicionales lo que acarrearía sería una situación de debilidad. Y, no obstante, sí que hay una cosa con relación a lo que dice Pablo que conviene que no olvidemos, porque con independencia de quién esté en la Moncloa, sea el propio Pablo Iglesias, los servicios del Estado siguen funcionando igual, lo dijo ayer Rajoy. De tal modo que, por ejemplo, la abogacía del Estado, aunque esté quien sea al frente de la Moncloa, va a tener que proceder de la misma manera. Por lo tanto, me parece que es poco relevante, poco sustantivo a estos efectos, políticamente sí, pero desde un punto de vista, una coalición, por ejemplo, de izquierdas, en términos de la autonomía catalana, no sería distinta de un gobierno del Partido Popular. Pablo, una gran coalición con Rajoy es un Rajoy. Una gran coalición con Rajoy, dices, de Ciudadanos, de otros partidos, o permitirle al Partido Popular. Es una opción la de sacrificar a Rajoy, que yo creo que lo hablamos el día de las propias elecciones aquí, la posibilidad de sacrificar a Rajoy. Lo que pasa es que es algo que evidentemente una puerta que todavía no ha abierto el Partido Popular, porque si la tiene que abrir, la tendrá que abrir al final, no la puede abrir al principio. En cualquier caso no es comparable lo del vértigo de locura en el que se ha metido Mas con la retirada que podría ser lo de Rajoy. Mas simplemente está en una espiral vertiginosa, descerebrada, de salvar, no sabemos qué es lo que quiere salvar exactamente Mas, si es a sí mismo, porque detrás de todo eso también está todo el escándalo de corrupción que persigue a los hombres que manejaron el poder en Cataluña durante mucho tiempo. Bueno, después tenemos que ir a Cataluña, por supuesto, pero antes de dejar el Congreso del todo, porque mañana vamos a estar muy pendientes de la constitución de las 2 cámaras, el Congreso y el Senado, en esa Cámara Baja se sentará también el diputado por Segovia Pedro Gómez de la Serna. Lo hará en la bancada del Grupo Mixto tras ser expulsado del Grupo Popular. En las vísperas de que tome posesión de su escaño, hemos conocido que el juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, investiga a Gómez de la Serna y al exembajador Gustavo de Aristegui por corrupción y blanqueo. El magistrado admite a trámite una querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción por el supuesto cobro de comisiones ilegales a cambio de trabajos de intermediación para que empresas españolas consiguieran contratos en el exterior. Una información, ya saben, que publicaba El Mundo en sus páginas, en su portada, hace ya unos cuantos días. Bueno, ¿y de qué vamos a hablar a continuación? Pues de lo que ha ocurrido en Cataluña, porque al final la imagen del día se producía
esta tarde en Cataluña, en Barcelona, donde ha tomado posesión de su cargo de presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, en una ceremonia donde el sucesor de Artur Mas ha prometido fidelidad al pueblo catalán y ha olvidado a la Constitución y al rey, entre otras cosas porque la presidenta del Parlamento, Carmen Forcadell, también los ha obviado. En sus primeras declaraciones, tras la toma de posesión, Puigdemont ha dicho que los catalanes están ahogados y humillados económicamente y menospreciados en su identidad y lengua. Por cierto que después hemos conocido que el Gobierno estudia impugnar esa toma de posesión, donde se ha utilizado una fórmula que no llegó a utilizar ni el propio Artur Mas en 2012. Mariano Rajoy advierte al nuevo presidente catalán que el hecho de que el Gobierno esté en funciones no cambia nada. No consentirá que se vulnere la ley ni que se viole la Constitución ni la soberanía nacional. No se va a abrir ningún proceso constituyente, ni se van a crear estructuras al margen de las legítimas del Estado. Y como dije el domingo, no dejaremos pasar ni una sola situación que vaya contra la unidad de España, la soberanía nacional, la ley o las decisiones de los tribunales. Pues hablemos de Cataluña, de todo lo que está pasando en Cataluña y de todo lo que puede pasar en Cataluña, que está marcando, esto sí que está marcando todo lo que es el debate político a nivel nacional. Yo no sé qué elementos nuevos tienen que entrar aquí en el tema catalán para convertirlo ya definitivamente en una farsa. Bueno, la situación es muy peligrosa porque además el señor Casamayor, que yo prefiero llamarle por el segundo apellido, ya gobierna el señor Casamayor en Cataluña, pues tiene todo el aspecto de ser un verdadero kamikaze y por lo tanto no tener ningún... Antes hablaba con Ernesto antes de entrar que una de las características de estos políticos es que no tienen demasiado pudor, no solamente en hacer el ridículo, que lo hacen, sino también en plantear cosas que verdaderamente pues harían vomitar una cabra. Y este señor lo que está haciendo esta noche sencillamente es tomar posesión un radical radicalísimo que va a radicalizar tanto. Claro, ahí por ejemplo lo sorprendente de esta circunstancia es, fíjate, quién es el vicepresidente económico del gobierno. Es decir, hemos cambiado a un tipo, claro, a uno que era catedrático en Harvard, Mas-Colell, por Oriol Junqueras, que era alcalde de su pueblo. Eras vicepresidente económico del 18% del PIB español. Y que no tiene nada que ver con la economía, porque es licenciado en historias, creo. Lo que sabe este señor de economía. Es un proceso tan kafkiano y tan de cómic, que si no fuera peligroso, porque lo es efectivamente, pues llevaría un poco tiene entre sus misiones poner en marcha la Hacienda catalana y el Banco Central de Cataluña. Como si fuera con un Frankfurt, un Banco Central catalán, ahí en Mataró. Bueno, pero tampoco nos extraña, esto forma parte del esperpento que venimos viendo. ¿A quién imaginábamos que iba a poner más si se daba un paso atrás él? Pues alguien más enloquecido que él, alguien que siguiera sus tesis con más virulencia todavía que él, porque al final lo que están instalados es en el esperpento total. Pero evidentemente este esperpento hay que combatirlo, es verdad que con la fuerza del Estado de Derecho, pero también hay que combatirlo con la política de una vez por todas. Es necesario que esto, que ha ido creciendo durante los últimos años, porque ha sido así, ha ido creciendo, esas expectativas independentistas, porque les hemos ido dejando, es verdad que hace falta para eso diálogo y hace falta emprender política. Para eso también es verdad que hace falta una estabilidad y que este país tenga también un gobierno, porque ellos están aprovechando ahora mismo, estáis hablando de cuál es la situación, ellos están aprovechando precisamente de esta interinidad ahora mismo del gobierno y sobre todo de las rivalidades de los tres partidos fundamentales, o los 3 o 4 partidos que más peso tienen en este país, que deberían tener un poco más de sensatez precisamente para encarar esta situación que necesita ser encarada políticamente, no con impugnaciones de si no ha leído la fórmula normal, porque si no tendrían que impugnar prácticamente la toma de posesión de todos los concejales de Podemos, que yo recuerdo, procuradores en Castilla y León y diputados provinciales, porque yo he asistido a diputaciones provinciales, a ayuntamientos de esta comunidad y al Parlamento y nadie usó la fórmula de la Constitución ni del rey. Bueno, seguiremos hablando de Cataluña, como se pueden imaginar, pero en cuanto al juicio por el caso No, seguimos a la espera de que las 3 juezas que presiden el tribunal decidan si aplican o si no aplican la doctrina Botín a la infanta, es decir, si libran o no libran a doña Cristina de volver a sentarse en el banquillo. El caso es que hoy hemos escuchado muchas voces, la mayoría críticas, con el curioso argumento de la Abogacía del Estado, cuando dijo eso de que lo de que Hacienda somos todos no es más que publicidad. Fue el eslogan de la primera campaña de Hacienda de la democracia, pero casi 40 años después el lema sigue vivo. Hacienda
somos todos. Y por eso el juez José Castro decidió sentar a la infanta Cristina en el banquillo, porque si Hacienda somos todos, cualquiera puede acusarla aunque no lo haga la agencia tributaria. Y aquí viene la polémica. La abogada del Estado decía que ese no puede ser un argumento jurídico. La claridad del Tribunal Supremo deja el alcance de la frase publicitaria Hacienda somos todos exclusivamente a la publicidad. Le han llovido las críticas desde la misma sala. Y que Hacienda no somos todos solamente porque lo diga un anuncio publicitario, es que Hacienda somos todos jurídicamente. Desde los sindicatos de inspectores de Hacienda. No solamente es una frase desafortunada, sino que es una frase que tiene efectos nocivos. Y desde la política. Eso hace un daño a la conciencia fiscal del país muy importante. En su defensa, el gobierno. Es una frase, lo que importa es el fondo de la reflexión. Y cómo no, el abogado de la infanta. Una cosa es que Hacienda seamos todos, otra cosa es a quién corresponde defender los intereses de Hacienda. El tribunal decidirá ahora si el Hacienda somos todos es o no un argumento válido. Os pregunto, ¿Hacienda somos o no somos todos? Pues ¿Esto claro, le librará a la infanta? ¿Cómo no? Claro. Yo entiendo, voy a hacer un poco heterodoxo, entiendo lo que quería decir esta señora, solo que lo ha dicho tan mal, que ha metido la pata hasta el corvejón. Pues ¿cómo no vamos esto a se iba a convertir en un titular. Un titular de primera categoría. Pero ¿para esto ha estudiado Derecho esta chica? La verdad que haciendo un poco de sorna con el tema, pero vaya forma de tirar el dinero a sus padres, ¿no? A ver, en serio, esto es una abogada del Estado y me decías tú antes que menos mal que la abogacía del Estado funciona. Y esto es lo que hoy se refleja en la sociedad española, que una abogada del Estado argumenta esto para intentar exculpar a la infanta del juicio ese, porque dice que eso es un anuncio publicitario. Me parece de una frivolidad el argumento y me parece además de muy friki haber usado ese argumento. Sí, no he entendido, yo sinceramente no entendí lo que quería decir, pero vamos, es como atroz, ¿no? Que son un juicio, que además estaban todos los focos puestos allí, que es que ella no la han pillado en una cosa, sino que ella sabía, hombre. Y ya lo que le he oído al ministro de Justicia, pues también nos llama a la risa, dice que es lo de menos la frase, no, hombre, lo que deben hacer hoy es retirar a esa señora del juicio inmediatamente, es lo que debería hacer la abogacía del Estado. Tú también eres Hacienda, ¿no? Tú sí. Sí, claro, y me ha sorprendido mucho esa intervención de la abogacía del Estado, como le ocurre a Pablo. Me produce cierta inquietud que los órganos del Estado, la abogacía, la fiscalía, se pronuncien con frivolidades así ante asuntos importantes que están en el escaparate público. ¿Están haciendo de tripas corazón los representantes del Estado para que se le aplique de verdad la doctrina Botín? Eso sería otro argumento, pero por ayudar un poco a esta señora, por hacer un poco de pito grillo, ella lo que dice es que Hacienda somos todos es una frase publicitaria, es así. Sí, fue un lema, un eslogan de una campaña comercial. Y añade, más allá de que seamos todos, o quiere decir, yo creo que lo que quiere decir, más allá de que seamos todos Hacienda o no, lo cierto es que las responsabilidades civiles o pecuniarias no tienen que ver con la titularidad de la Hacienda Pública, sino con el derecho. Eso es lo que quiere decir. Lo dice muy mal, efectivamente. Y en efecto, algo se está retorciendo, porque si es que no cabe, es que es imposible. Eres un samaritano. Eres un samaritano y te entendemos, pero vas a tener que extenuarte para convencernos de la defensa de la muchacha esta. Tú acabas de decir, Pablo, que es que sus padres han malgastado el dinero con esta una forma de broma de tono de... Quiero decir que hay muchas veces que el argumento mal expresado pues se vuelve en tu contra. Es verdad que la gente, el común popular, no entiende cómo se puede ser consejera de una sociedad, estar casado con quien estás, comprarte una casa de 6 millones de euros en Barcelona, en la mejor zona, y que encima no tenga ninguna responsabilidad, porque es que eso es muy difícil de creer, prácticamente imposible. Ahora veremos lo que hace el tribunal, pero yo creo que vamos. ¿Y qué creéis que va a hacer? Pues yo creo que la van a levantar de la silla, pero ya pena ha tenido bastante con las fotos de ayer y hoy. Chica, precisamente con eso, que lo ha convertido en noticia, esta abogada del Estado, si lo que pretendía era echar una mano, le ha echado ninguna mano, la ha perjudicado bastante. Sí. Ya saben que tienen de plazo estas 3 jueces hasta el próximo 9 de febrero, que es cuando se va a retomar el juicio por el caso Nos. Nos tendremos que esperar posiblemente tanto para conocer definitivamente si se le aplica a la infanta doña Cristina la doctrina Botín, es decir, si no, tiene que volver a sentarse en el banquillo de los acusados. En nuestra comunidad, por fortuna, no tenemos que estar todo el día hablando de escenarios inciertos y se pueden poner en marcha iniciativas que se preocupan por el crecimiento económico. Es uno de los propósitos de la lanzadera financiera que hoy ha presentado en sociedad el presidente de la Junta. Su objetivo es que los proyectos empresariales que sean viables tengan financiación, que no se queden varados por falta de crédito. Se nutrirá de fondos públicos y también de los bancos. En 4 años se quieren movilizar más de 3.500 millones de euros.
alianza única en España entre la Junta y 13 entidades financieras con un objetivo. Que ninguno de esos proyectos empresariales que sea viable se deje de poner en marcha por falta de la financiación adecuada. Para lograrlo ponen en marcha una lanzadera financiera. Desde hoy y a través de la ADE o de las propias entidades, los emprendedores o empresas que quieran crecer podrán solicitar financiación si lo necesitan. Si lo hacen a través de la ADE, esta colgará en una plataforma el proyecto y las entidades tienen que hacer su oferta en un plazo de 15 días. Va a suponer una palanca más para que las empresas que ahora están o quieran venir a Castilla y León puedan acceder, amparadas en el marco de estabilidad que anteriormente les comentaba, a la financiación que necesitan en las mejores condiciones de mercado. Todos los que sean viables tendrán apoyo, porque si ninguna entidad se interesase por ellos, la Junta los apoyará. Lo que sí que garantiza este sistema es que una empresa de bajo riesgo va a tener la financiación más competitiva que existe en el mercado. Una empresa de alto riesgo va a tener financiación. El Ejecutivo espera movilizar hasta 2019 3.560 millones de euros, 1.773 de apoyos públicos, a través de avales, subvenciones o garantías. Un llamamiento a los empresarios y a los emprendedores de la comunidad y también a los de fuera de ella, para que hagan uso de esta nueva y potente herramienta. El presidente remarca que este instrumento genera certidumbre en un momento como este y sale al paso del que sigue siendo un problema para pymes y autónomos, la falta de crédito, a pesar de la recuperación económica. Antes de preguntaros por este instrumento, quiero preguntaros por Juan Vicente Herrera, porque hoy ha estado en la Junta Directiva Nacional de su partido, algo que no suele hacer habitualmente el presidente de la Junta, y ha hablado ante los medios de comunicación antes de entrar. Ya le han escuchado antes cuando ha dicho que al final el acuerdo de mañana para que la presidencia del Congreso sea para Patxi López, pues igual no se entendería si después no viene acompañado por un gran pacto de estabilidad que dé certidumbre al Gobierno de la Nación. Y además hoy, y antes lo hablábamos también, Herrera ha sido noticia porque Cristina Cifuentes yo creo que ha repetido, pero como un loro, muchas de las medidas de regeneración políticas anunciadas por Herrera hace unos días. Por eso a veces cuando cambiamos el chip de lo nacional y nos venimos a Castilla y León, este cambio tiene un efecto balsámico, porque es que hay veces que se cansa uno de tanto histrionismo y preferimos un poco la política más sencilla, más queda, más tranquila que tenemos por estos lares en cosas como esta, por ejemplo, que la propuesta de estatuto, de reforma del estatuto que plantea Castilla y León, pues hoy con la laraca y una semana más tarde lo presenta Cristina Cifuentes como si estuviera presentando algo nuevo, cuando eso ya se estaba presentando aquí. Es una copia literal de lo que aquí se estaba planteando. ¿Te ha sorprendido que fuese Juan Vicente Herrera en esa Junta Directiva Nacional del PAN? Últimamente ha sido más habitual, que últimamente, precisamente, desde que ha habido los roces o discrepancias con el Gobierno, él ha estado allí precisamente, yo creo que dando la cara. Recordamos el de después de las autonómicas y municipales, donde le advirtió precisamente a Rajoy que si seguía haciendo cosas como lo de la minería en León, iban a perder las elecciones. No olvidemos aquella intervención suya en esa junta directiva, en el comité directivo, no recuerdo cuál era el órgano, pero sí viene siendo habitual, yo creo que en el último año más o menos, ¿no? Es verdad que antes no lo era, pero ahora precisamente que cuando peor están las cosas, él ha ido allí a dar la cara y a que le vieran la cara y a ver la cara a sus compañeros del Gobierno. Y una reflexión rápida sobre lo que es esta lanzadera financiera. Los compañeros del Gobierno están más tristes que él, porque su resultado fue bastante mejor. Aquí ya le gustaría a Rajoy tener el empate lo vimos en la noche del 20 de diciembre, cómo analizaba con bastante sosiego los resultados después de visto lo visto. Sobre la lanzadera financiera, yo os pido una reflexión breve que se nos acaba el tiempo. Y sobre la iniciativa PYME y sobre el programa Juncker, que son los tres que se han presentado hoy, que recordemos provienen del cambio de criterio por parte de Hacienda en la evaluación del déficit de los programas de ayuda por parte de la Junta. La Junta se podía haber inhibido, podía haber dicho, bueno, ya no puedo porque esto es déficit y no puedo ayudar, y sin embargo se van a esforzar en hacer una coalición que además dota de un instrumento muy sofisticado, que es el instrumento de evaluación que lo suministra la propia ADE. A mí me parece que eso es mojarse el culo, ponerse a trabajar, y ha estado especialmente desafortunado Tudanca con una frase ayer que yo todavía no entiendo, cuando dice que eso es salvar o es que es un rescate encubierto al sistema financiero regional. ¿Pero qué sabrá Luis Tudanca de sistema financiero regional cuando evalúa de este modo lo que no es sino un proyecto sindicado y mancomunado para recabar crédito privado en beneficio de los proyectos de la comunidad? ¿Qué sabrá él de sistema financiero? Pues evidentemente ayer no sabía de lo que hablaba, como ha quedado demostrado, y Tudanca yo creo que le llegaron campanas, pero no sabía.
A veces es lo que suele pasar en política cuando eres un poco osado, ¿no? Y te pasan estas cosas. En cualquier caso es un instrumento, es muy simple, es una cosa de mucho sentido común, pero me parece muy brillante y sobre todo me parece que además la Junta del Gobierno Regional toma partido en este caso, es decir, ha aglutinado a todas las entidades financieras, sobre todo para una cosa, para controlarlas y ver si de verdad están dando el crédito que dicen que están dando a los emprendedores de Castilla y León. Está haciendo un poco de árbitro o de no sé, controlador o de instrumento mediador, porque además lo va a avisar la Administración de cuáles son los proyectos que son viables, ¿no? Y sobre todo hay una cosa muy importante, que empresarios no van a tener que andar por ahí por las ventanillas de los bancos, van a llegar a una ventanilla única donde todos los bancos van a poder estudiar su proyecto y hay unos árbitros en este caso, que es la institución autonómica, que va a poder decir, oye, esto es viable, por favor, deberías conceder un crédito porque hay solvencia, hay viabilidad y hay un proyecto. Aquí me parece muy inteligente. La última reflexión de la tertulia. Despido a mis tertulianos. Gracias, Pablo. Gracias, Ignacio. Nos vemos. ¿Nos agradecen los servicios prestados? Por supuesto. En este caso sí, ¿no? En este caso sí, no, habéis sido bastante claros. Y aún para el Mirandés. Muy didáctico. Oh, por favor, se me estaba olvidando, como no me has traído la portada del Diario de Burgos, el Mirandés 0-3, el matagigantes de la Copa del Rey, ya está en cuartos de final. Y recordamos aquellas noches que nos dio el Mirandés no hace demasiado tiempo, que llegaron hasta las semifinales, ¿no? Efectivamente. Curioso. En fin, contra el Madrid no va a jugar, te lo aseguro. No, ya está descartado. El Madrid no ha llegado ni hasta aquí. No se acabó la sorna. No se acabó. Adiós. Buenas noches. Después del diluvio hay que comprobar sobre el terreno los efectos de las fuertes lluvias de los últimos días. Los agricultores se han acercado a sus tierras de cultivo para ver el daño provocado por el agua. Se quejan sobre todo en Zamora y en Palencia, dos de las provincias más afectadas por el temporal, y se quejan porque dicen que todos estos daños en cultivos y ganaderías se podrían evitar si la Confederación mantuviera limpios los cauces. Son las imágenes que nos encontramos en la comarca de la Tierra del Pan, en Zamora, y que bien podrían ser de cualquier ría gallega. Estamos ya en el mar, sin playa. Al Valderaduey le faltan unos 8 kilómetros para llegar al Duero, pero aquí no discurre con fluidez y esta zona de la campiña zamorana se ha convertido en un pantano. Hartos, desesperados, todo el mundo dice lo mismo. Confederación, ¿por qué no nos hace caso? Es invertir un poco de dinero. Es que esto es un año, otro año. Los cultivos gravemente encharcados no nacerán. Esto está de trigo y está prácticamente más del 50% anegada. Aquella de abajo toda. Otra alfalfa que hay para allá abajo, recién sembrada este año, pues que tenga el agua 3 o 4 días ahí y adiós. Para cruzar al otro lado del pueblo solo podemos hacerlo en tractor y el agua cubre media rueda. Problemas además para los ganaderos que también tienen que entrar en tractor a sus granjas. En esta explotación 300 litros de leche de oveja se han quedado en el tanque porque el camión de recogida no ha podido llegar. Y por si fuera poco, los animales están empezando a debilitarse. El agua potable se ha vuelto imbebible para ellos. El agua del río se me filtra al pozo, el agua del pozo se enturbia, las ovejas no beben agua, al no beber el agua necesaria, pues se caen, ya no pueden parir. Las pérdidas económicas, nos dicen, serán cuantiosas. El día nos ha dejado también una gran noticia porque hoy nos han contado los detalles del primer trasplante hepatorrenal, es decir, de hígado y riñón, que se realiza en nuestra comunidad. La intervención tuvo lugar el pasado viernes en el Hospital Río Ortega de Valladolid, aunque también ha intervenido personal del equipo de trasplante renal del clínico. El paciente evoluciona favorablemente. En el Río Ortega ya han realizado más de 500 trasplantes hepáticos, pero esta vez la intervención ha sido combinada de hígado y riñón. Por eso han intervenido también profesionales del Hospital Clínico. La unión de varios equipos médicos, de enfermería y de la organización de dos hospitales distintos, hoy podemos presentar un buen resultado. Han colaborado más de 100 profesionales coordinados durante más de 7 horas. Para nosotros ha sido un trasplante renal más rutinario. La única diferencia ha sido que hemos tenido que trasladarnos como equipo quirúrgico a este hospital donde nos han acogido y nos han dado todo tipo de facilidades. El paciente con cirrosis y una insuficiencia renal crónica evoluciona favorablemente. Está bien, está en planta y sigue una evolución posoperatoria buena y normal. Es un paciente que si no sabes que está trasplantado de ambos órganos, piensas que le has operado una cirugía distinta porque está perfectamente. Esperan realizar 3 trasplantes combinados de hígado y riñón al año.
Por cierto que Castilla y León es la 8ª comunidad en el ranking de donaciones de órganos en toda España. En 2015 hubo 105 donantes, lo que sitúa a la comunidad en una tasa de 42 donaciones por cada millón de habitantes. En total se realizaron en diferentes centros de la región más de 187 trasplantes. La placa es buena, pues limpio, el tubo es limpio. Vamos a preservar el pulmón. De una operación de éxito a una red social de éxito. Nació en febrero de 2015 y en menos de un año de vida ha logrado captar cerca de 10 millones de usuarios. La red se llama Vivi y su consejero delegado es un burgalés. Javier Cábana, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. A ver, ¿qué es Vivi? ¿Qué es ser abeja? Bueno, Vivi viene de ser abeja, construye tu colmena por aquello de que la abeja es un bichito bien visto, trabajador, que se relaciona. Bueno, Vivi básicamente lo que es una red social donde puedes conectar con personas que son afines a ti, tanto en lo profesional como en lo laboral. ¿Y en qué se diferencia, sobre todo, de otras redes sociales? Bueno, si comparáramos con las grandes redes sociales que todo el mundo conocemos, Facebook es las personas que forman parte de tu vida y que conoces, y Vivi va a ser personas que no conoces, pero que tienen alguna cosa en común contigo, ¿no? Alguna afición en común. Por ejemplo, si te gusta el marketing online y bucear, puedes compartir esas mismas aficiones. Vivi estaría, por así decirlo, a mitad de camino entre Facebook y LinkedIn, por ejemplo. Correcto. Nosotros, de hecho, pensamos que en Vivi se puede hacer networking para todos. Cualquiera puede estar en Vivi, desde un médico, un arquitecto, a un informático o una persona de comunicación. Viene a ser, sobre todo, el gran valor añadido es la relevancia y la afinidad del contenido. De ahí viene el lema de Affinity Networking, es que tú únicamente te vas a relacionar con aquel contenido que te interesa y aquellas personas que te interesan, independientemente de que las conozcas o no. O sea que, aparte de compartir aficiones, también se puede ofrecer uno para realizar cualquier tipo de trabajo, ¿no?, en aquello que controle. Correcto, si eres un autónomo puedes ofrecer tus servicios en Vivi y habrá otras personas que les interese tu servicio y por lo tanto se van a comunicar contigo para solicitarte un presupuesto. En ese sentido, también para las personas que están buscando trabajo hay una sección de empleos donde las empresas buscan candidatos. Ya. Yo no sé si al final este tipo de redes sociales acaban con la fórmula habitual de encontrar, o mejor, de buscar un trabajo, ¿no?, como pueden ser las oficinas de empleo. Eso ya podemos decir que está totalmente de moda. Sí, claramente yo creo que es un modelo obsoleto, ¿no? El trabajo está complicado y yo creo que uno lo que necesita es tener una red muy amplia de contactos, cuanto más amplia mejor, no solamente a la que estamos acostumbrados, que es las personas que yo conozco o personas de segundo nivel o segundo grado, sino aquellas que no conozco y que posiblemente me den una oportunidad o pueda conseguir esa oportunidad laboral tan deseada, ¿no? ¿Y cómo se pusieron a pensar en esta red social? Porque en un sector tan competitivo, en un sector donde parece que las grandes redes tienen a todo el mundo ya atrapado en esas redes, para la redundancia. Sí, nosotros nos dimos cuenta que las grandes, y es una tendencia, están surgiendo nuevas redes sociales, las grandes redes tienen mucho ruido, hay mucho volumen de información y poca relevancia, es decir, en tu muro de cada 10 o 12 contenidos te interesa uno y dos, no es relevante, no es afín a ti. Entonces nosotros pensamos, ¿por qué no tener tu red social donde el contenido sea lo que de verdad te interesa y tener esa capacidad de relacionarte con personas que no conoces, porque las otras redes están más orientadas a personas que no conoces y vas a poder de alguna forma encontrar oportunidades laborales y también poder compartir momentos de ocio. ¿Y a ustedes les ha sorprendido que en menos de un año hayan llegado a 10 millones de usuarios? No creo que esto sea demasiado habitual. Por supuesto, los socios fundadores ni locos, ¿no?, pensábamos que íbamos a llegar a este nivel en tan poco tiempo. Sí que éramos optimistas con la idea, pero obviamente conseguir en un año prácticamente que estamos ya en 10 millones de seguidores era bastante impensable, ¿no? ¿El mayor volumen de usuarios se concentra aquí en España? Sí, de los 10 millones, más o menos el desglose vendría a ser unos 4.300.000 en España.
Y después estamos creciendo mucho en países como en Latinoamérica, en Brasil, en México, tenemos más de 1 millón de usuarios en estos países, también en Colombia, Argentina, Chile y, curiosamente, también en la India, en inglés. También nos está sirviendo un poco de piloto India y, por qué no, quizá a futuro, en un futuro próximo, entrar también en Estados Unidos. ¿Este tipo de redes también están entendidas en otros países o alguna similar? Suena raro, pero la verdad es que no. Nosotros no hemos visto una red que haga lo que hace Vivi. Hay redes sociales para conocer personas, de dating, para relacionarse con personas. Hay redes puramente de ocio y familiares, como Facebook, que es el líder absoluto. Hay redes meramente, estrictamente profesionales, como LinkedIn, pero no hay una red como Vivi que mezcle ambos conceptos, el ocio y lo profesional, y que de alguna forma te permitan, como te digo, llegar a muchísima más gente, ¿no? Los que están muy metidos en estas redes sociales saben que lo que hoy es última moda, mañana se ha podido quedar totalmente trasnochado, ¿no? Totalmente viejuno. ¿Hacia dónde cree que deben ir, en este caso, de Vivi? Yo creo que tiene que evolucionar el sector. Sin duda va a evolucionar. De hecho, nosotros, meses atrás, Vivi también está constantemente cambiando. Yo creo que si no cambias, Internet va muy rápido, las generaciones nuevas también, lo demuestra Instagram, que está pegando muy fuerte, sobre todo en la gente joven, que prefieren ya Instagram a Facebook, porque es una red muy simple para subir fotos, es la red ya de fotos, y en ese sentido yo creo que va a evolucionar hacia dar y dotar al usuario de un contenido mucho más relevante y de más calidad. Porque, repito, hay mucho ruido en las redes sociales, en Twitter, en Facebook, hay mucho contenido y poca relevancia, ¿no? O sea, es difícil encontrar lo que uno de verdad le interesa. Claro, ustedes también son una empresa que está creciendo poco a poco, ¿no? Desde hace menos de un año en que se fundó. Sí, bueno, empezamos 2 personas y al día de hoy somos 55. O sea que el crecimiento está siendo espectacular, realmente. Pues suerte con esta iniciativa. Javier Cámara, consejero delegado de Vivi, gracias. Muchas gracias. Gracias y buenas noches. Además, con orgullo que sea uno de nuestra tierra, un mirandés, el que ha puesto en marcha esta iniciativa. Les cuento ahora que la Guardia Civil ha recuperado 200 obras, cerca de 200 obras de arte que habían sido robadas en varias iglesias de la provincia de Burgos. En esa operación han sido detenidas además 3 personas, 3 burgaleses, con edades comprendidas entre los 20 y los 45 años. 3 personas han sido detenidas vinculadas a los robos en las iglesias de Cabo Redondo, Revillagodos y Villamorico. 200 piezas han sido recuperadas en el domicilio de uno de los delincuentes, que se corresponde al que demandaba la mercancía. Entonces, a raíz de agosto empezamos una investigación que ya, como comentaba el subdelegado, en noviembre empieza a dar sus frutos y, bueno, pues se continuó las investigaciones hasta que por fin dimos con los autores y posteriormente con la persona que receptaba y que encargaba esos robos. No se sabe todavía la cuantía de lo recuperado, pero entre las obras de arte se encontraban piezas del siglo XVI y algunos libros valorados en 1.500 euros. Entre todo lo incautado también se encuentran objetos de hurtos anteriores. Nos sorprendió porque era mucho más importante que lo que podíamos intuir en base a los efectos sustraídos, y ahora pues lo que nos queda es un amplio trabajo con el Arzobispado y con el Museo Provincial para primero inventariar y tasar las piezas y luego poder acreditar, en su caso, su origen ilícito. Los 3 detenidos son burgaleses de 20 a 45 años. El cabecilla de las operaciones se encuentra en prisión desde el pasado mes de diciembre. Nos vamos. En menos de un minuto, Andrés Gómez nos trae las previsiones meteorológicas. Hay que seguir mirando al cielo, por supuesto. Recuerden además que desde las 7:30 de la mañana María Ramos nos contará cómo se despierta este miércoles Castilla y León. Que descansen.